Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. En Banca del Parque Radio nosotros queremos que todas las personas que tienen conocimiento en ciertos temas especiales nos acompañen, que se sienten con nosotros. Y qué mejor que para luchar contra esa sabiduría popular que a veces tenemos todos también y de la cual opinamos y decimos y damos cátedra y nos sentimos dueños de esas verdades, pues lleguen personas que de verdad nos inviten a investigar más, pero a su vez nos lleven a conocer lo que sí es cada uno de los temas. Yo soy Marisol Garzón y me siento muy feliz de estar aquí sentada con ustedes en Banca del Parque Radio. Hoy nuevamente nos acompaña Osvaldo Martínez Cardoso, filósofo, teólogo, con una formación muy interesante, maestro y músico también, por si no lo querían ustedes saber. Pero de todo esto es porque hemos estado haciendo esta serie sobre iglesia. Osvaldito, bienvenido a Banca del Parque Radio y hagamos un resumen de lo que ya hemos hablado. Marisol, un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan en Banca del Parque Radio. Hemos venido conversando, reflexionando en torno a ese camino histórico que ha realizado la Iglesia Católica, no solamente como movimiento de fe en torno a la elección de un pontífice, sino sobre todo como caminada colectiva de hombres y mujeres que en distintos lugares del mundo viven su fe y sobre todo la viven orientados, por un lado por el Evangelio, pero también por las reflexiones de sus líderes religiosos. Entonces, en los episodios anteriores nos referimos un poco al nacimiento del pontificado, a su relación con la comunidad cristiana. Luego hicimos un recorrido histórico por lo que ha sido, lo que significa, las implicaciones que tiene el cónclave como hecho religioso y como hecho histórico. El día de hoy nos vamos a referir a un nuevo tema de interés común. Sí, señor, hoy vamos a estar hablando precisamente de ese legado que nos deja el Papa Francisco, que nos dolió muy profundamente su muerte, pero que nos deja en el corazón muchas enseñanzas. ¿Cuál es ese legado eclesial y social que nos dejó? Es importante, Marisol, destacar que el pontificado del Papa Francisco es un pontificado inédito en los últimos tiempos. Y esos últimos tiempos los podríamos situar en los dos últimos siglos de la historia que estamos viviendo, el siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, cuando la Iglesia había planteado una postura en el pontificado de Juan Pablo II y luego en el de Benedicto XVI, que mencionamos en el episodio anterior, una postura conservadora radical frente a las novedades que se estaban presentando en el mundo. Pues el cónclave elige en el año 2013 a una persona con unas características particulares. Primero, una persona de origen latinoamericano, un cardenal argentino. Luego, una persona también vinculada a una comunidad religiosa, a la Compañía de Jesús, que no había sucedido hasta entonces en la historia de la Iglesia que hubiese un papa jesuita, una segunda característica. Y tercero, una persona que conocía, porque había vivido desde una perspectiva muy particular, la existencia de movimientos cristianos de liberación en América Latina. Si bien es cierto, no se considera el Papa Francisco ni un teólogo de la liberación, ni un militante en los procesos sociales de liberación en América Latina, sí los conoció, sí los vivió como cardenal de Buenos Aires, como obispo primado de Buenos Aires y como provincial de los jesuitas. Bueno, es importante señalar, destacar esta particularidad del Papa para luego entender lo que nos va a proponer. El Papa Francisco plantea
unas líneas completamente nuevas para la iglesia, pero lo interesante es que esas líneas las sustenta, las afianza, las respalda con los planteamientos teológicos, eclesiológicos, pastorales del Concilio Vaticano II. Es decir, aquí no está haciendo ninguna ruptura, ni está planteando un cisma dentro de la iglesia, una ruptura de fondo, sino que amparado en los planteamientos novedosos realmente del Vaticano II, Francisco va a plantear unas líneas que le hablan al mundo de otra manera y sobre todo le hablan al mundo desde unos intereses que son comunes. Entonces, uno de esos intereses es el interés por el planeta. Y Francisco va a empoderar el nombre del planeta, ahí sí que en la perspectiva franciscana de Francisco de Asís, lo va a considerar la casa común, la casa de todos. Y no es solamente una nominación, un juego de lenguaje. Cuando Francisco plantea que la casa de todos está en riesgo, está en juego, pues rompió inmediatamente con la barrera de la pertenencia y de la militancia dentro del catolicismo, porque es que el aire que respiramos, es que el agua que bebemos, es que la tierra que pisamos es de todos y de todas, independientemente del lugar del planeta en que nos encontremos y de la religión que profesemos. Entonces, ese primer tema de fondo que planteó Francisco puso a mover, o movió a la iglesia más bien, la puso a moverse en una perspectiva ecológica, de fondo, bien de fondo. El término ecología tiene que ver con casa, es la manera como se organiza la casa para aprovecharla de la mejor manera. Eso significa la palabra. Y plantearle a la iglesia una perspectiva ecológica, pues de una vez puso a todos los seres humanos y a todos los seres vivos en la misma condición de hermanos. Eso tiene que ver mucho con su inspiración espiritual en Francisco de Asís, quien consideró a toda la creación como hermana y él como hermano menor dentro de toda esa creación. Entonces, ese tema de fondo, primero convoca a todo ser humano, independientemente de su religión, ya lo dijimos. Pero, así como convoca, incomoda a unas estructuras económicas empoderadísimas en el mundo, que son responsables de prácticas destructivas en el planeta. Y entonces ahí ya el Papa deja de ser tan bueno como pensamos la mayoría de creyentes. Porque una reflexión de esas dice, bueno, sí, el planeta es de todos y hay que cuidarlo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí está de acuerdo el mundo. Pero cuando se trata de distribuir responsabilidades, entonces ya no. Porque hay transnacionales en todo el mundo, y sobre todo en el hemisferio norte, responsables de unas prácticas muy, muy profundas de contaminación. Por ejemplo, la producción energética, tanto centrada en petróleo como en carbón, las minerías de distintas maneras y distintos productos, los megaproyectos de ganadería extensiva, de producción agroindustrial. Todo eso que él cuestiona en su primer documento se llama Laudato Si, que tiene que ver con que todas las criaturas alaban, todas las criaturas dan gracias. Allí se va a evidenciar que el ser humano y las estructuras sociales hechas por seres humanos y las estructuras económicas hechas por seres humanos han cometido un error enorme, un pecado estructural profundo, y tiene que ver con la destrucción del planeta y la eliminación de las especies. Entonces, ese cuestionamiento que Francisco le lanza al mundo va sacudiendo al mundo, pero de distintas maneras. Entonces ahí los pobres empezamos a sentirnos menos cuestionados, porque en últimas hemos sido víctimas de la contaminación. Y las estructuras de poder económico se comienzan a sentir más cuestionadas, porque va a preguntar, bueno, ¿quién ha contaminado? O sea, ¿quién genera los desechos? ¿Quién genera los tóxicos? ¿Quién produce los agrotóxicos? ¿Quién crea los carros que la otra gente va a utilizar? ¿Quién produce las llantas y quién bota las llantas al mar? Ese tipo de cuestionamientos incomodaron muchísimo, y la línea ecológica,
la línea, una de esas, es la línea ecológica, una de las líneas de Francisco, que es la línea ecológica, se queda. Es decir, puede ser que la iglesia cambie en su pensamiento, pero se queda para el mundo el cuestionamiento de si estamos cuidando o no el planeta. Recuerde que en www.bancadelparque.com usted entra y encuentra todas nuestras redes sociales y desde allí puede interactuar si tiene inquietudes, si tiene preguntas para nuestro invitado Osvaldo Martínez Cardoso, que estamos hablando en esta serie de iglesia. Hemos tenido ya otros episodios y seguiremos teniendo, pero que hoy estamos hablando del legado del Papa Francisco. ¿En qué otros aspectos él nos dejó una tarea concreta que no podemos olvidar? El Papa Francisco nos deja un llamado de atención profundo también en lo relativo a la justicia social. Si bien es cierto, el Concilio Vaticano II, en sus documentos y también la reflexión del magisterio latinoamericano, habían puesto la justicia social en el centro del debate eclesial, pues no tiene la misma fuerza que cuando lo dice un papa. Entonces, cuando el Papa dice, bueno, pero ¿por qué los pobres siguen existiendo en el mundo cuando el mundo es próspero? Y esa tensión entre la prosperidad del mundo y la existencia de la pobreza dinamiza, promueve, provoca en la iglesia una movilización nuevamente hacia las personas más pobres como punto de llegada, como destinatarios de la labor de la iglesia. Eso que algunos sectores interesantes dentro de la dinámica eclesial a finales de la década del 60 o del 70 habían promovido como una opción preferencial por los pobres y que no había tenido el eco suficiente en la estructura de la iglesia, ahora se convierte en una de las líneas centrales, fundamentales de la iglesia católica. Resulta novedoso, muy novedoso, porque dicho sea de paso, va a cuestionar también a quienes no han puesto a los pobres en el centro de su práctica pastoral o de su reflexión, sean quienes sean creyentes de base o sean consagrados o sean personas dentro de la jerarquía de la iglesia. El cuestionamiento también es directo. O sea, si no han puesto a los pobres en el corazón es porque algo está fallando allí, porque no es un invento del Papa Francisco, es la reapropiación que hace Francisco de un mandato del cristianismo original. Entonces, Francisco lo que hace es recuperar el mandato evangélico de que los pobres están allí no solamente como un campanazo social, sino que están allí para que nos movilicemos, se movilice el resto de la humanidad en favor de ellos a fin de generarles igualdad, a fin de generar justicia, a fin de garantizar derechos. Ese es el mandato bíblico de la justicia y el derecho que Jesús va a poner por encima de todo. Y Francisco, asumiendo ese mandato, pues le va a plantear a la iglesia los pobres en el centro y la lucha contra las causas de la pobreza. Hay una tercera línea que tiene que ver con la postura frente a la migración. A Francisco, el fenómeno de la migración en el mundo no solo lo conmovió como ser humano, sino que lo convocó como agente social y como agente de iglesia. El comienzo del siglo XXI en el que estamos es un periodo de incremento de la migración. Millones y millones de personas saliendo o por injusticias dentro de sus países, o por sistemas dictatoriales, o por hambre, o por tragedias naturales, buscando mejores opciones de vida en países donde las condiciones económicas, sociales y culturales eran mejor, concretamente o en Europa, o en el caso de América Latina, en Norteamérica o en Canadá. Esos fenómenos migratorios que son masivos empezaron a tener una reacción de los países que los iban a recibir, y lamentablemente pues fueron reacciones negativas, ¿no? De no permitir que los barcos llenos de migrantes atracaran en los puertos, o no permitir que los aviones aterrizaran, o crear muros, o poner alambradas, o poner redoblar guardias en las fronteras para evitar que los migrantes entraran,
convirtió justamente al migrante en una especie de delincuente internacional, un ser sin patria que no puede estar en ninguna parte. Entonces el Papa Francisco va a poner en el centro de la práctica cristiana, de la práctica pastoral, la migración. Él lo llama un extraño en el camino, que uno se encuentra en su texto Todos somos hermanos, Fratelli Tutti, todos hermanos. Va a llamar la atención del mundo, no solo del catolicismo, del mundo entero, de la humanidad entera, diciendo: el migrante es un ser humano igual a usted, igual a mí. Entonces apela a la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos pone a todos como iguales. Entonces, si somos iguales, ¿por qué la nacionalidad o el color de piel o el idioma o la religión son motivo para que no tenga derechos y no tenga dignidad? Un cuestionamiento de fondo que dice que la migración, siendo un fenómeno real, histórico, tendría que ser una oportunidad de crecimiento, de interacción y sobre todo de atención y de cuidado con las personas que han vivido graves vulneraciones a sus derechos en su propia tierra y que por esa razón están migrando. Entonces, técnicamente invita a abrir los brazos y abrir el corazón para recibir al migrante. Esto es solo un pincelazo de lo que podemos profundizar. Ya ahora nuestro invitado nos contará dónde más podemos encontrar información, pero cuál es, digamos que casi que el último énfasis que podemos tener de ese legado que nos deja el Papa Francisco. Al Papa Francisco, como a Jesús, muchas veces intentaron cuestionarlo con preguntas complejas, ¿no? Por ejemplo, sobre su postura frente a las personas homosexuales, su postura frente a los no creyentes. Y muy sabiamente y muy sencillamente el Papa supo responder con que somos hermanos, ¿no? Alguna vez dijo por ahí un avión: bueno, yo no soy nadie para juzgar. O sea, que el Papa, a quien históricamente se le había dado mucho poder en el mundo, pues dicen: no tengo poder para juzgar. Y ese criterio de vida y de pensamiento dejó abiertas las puertas para que personas que habían sido señaladas y en el peor de los casos condenadas por sus opciones de género, por su raza, por su cultura, por sus prácticas religiosas, empezaran a encontrar en el pontificado, yo no sé si en el cristianismo cercano, pero en el pontificado por lo menos sí, una voz que abría las posibilidades para sentirse hermanos, para sentirse respetados, para sentirse dignificados, para sentirse bien tratados y para sentirse cuidados. Entonces, el respeto por la diversidad, que es una urgencia hoy en el mundo, el Papa Francisco lo va a plantear como una prioridad y lo va a hacer en atención al principio de dignidad humana, y es que independientemente de incluso las diferencias de orden religioso, pues como humanos somos hermanos, y como hermanos lo mínimo que puede suceder es el respeto, la validación, la aceptación. Entonces, abrir los brazos y abrir el corazón no solamente ante quienes padecen graves vulneraciones a los derechos era una primera oportunidad, ahora es abrirla ante quienes son diversos, son diferentes. Y este planteamiento será uno de los grandes retos para el nuevo pontificado. Lo que sí es cierto es que estas líneas de pensamiento que hemos mencionado son vigentes dentro de la Iglesia y nos las deja dichas el Papa con muchísima claridad y contundencia. Después de haber oído algo sobre lo que nos deja el Papa Francisco, de quien lo llevaremos en el corazón, ¿qué tarea nos deja? Miren, yo considero que una tarea bien sencilla y bien bonita es leernos algo del Papa Francisco. Es una tarea sencilla. ¿En qué sentido? En que el Papa Francisco no escribió
en términos tan elevados que se necesite un curso de teología dogmática para entender el pensamiento del Papa. Los textos del Papa Francisco, Laudato Si, Querida Amazonía, Fratelli Tutti, todos son textos supremamente sencillos, muy sencillos, que los podemos leer con los jóvenes, con los niños, en familia, y a lo mejor no leerse uno todo el texto, pero con cualquier apartado que uno lea, encuentra unas píldoras de sabiduría y unas provocaciones para la acción que no podemos dejar pasar. Entonces, tarea, consígase virtualmente o físicamente uno de los textos de Francisco y comienza a leerlos. Le habíamos prometido a los oyentes que les dábamos de pronto alguna bibliografía donde encontramos más información. Este tipo de información, pues hoy la podemos encontrar fácilmente en las páginas de internet. Yo recomiendo una que es la página de Diaconía, justamente Diaconía.org. Es una página de la Iglesia Latinoamericana que permite acceder a reflexiones no solamente del Papa, sino de quienes teológica y pastoralmente andamos en esta perspectiva. Diaconía.org. Osvaldito, gracias por estar con nosotros en esta serie sobre iglesia aquí en Banca del Parque Radio. Marisol, muchas gracias por invitarme, por convidarme a esta cadena de reflexiones tan interesantes que las hacemos con muchísimo cariño para la audiencia de Banca del Parque Radio. Es Osvaldo Martínez Cardoso, filósofo, teólogo y con una vasta formación, pedagogo, maestro de escuela, músico, pero que fundamentalmente se ha sentado con nosotros aquí en Banca del Parque Radio para compartir un poco de lo que es nuestra iglesia y de cómo está compuesta, cómo está organizada, precisamente para que conozcamos y tengamos pues claridad de quiénes somos como iglesia. Y yo soy Marisol Garzón, me siento feliz de haberme sentado con ustedes aquí, los dejo con toda la programación. Recuerden bancadelparque.com, allí encuentran todas nuestras redes para que interactúen con nosotros. Nos veremos en otro encuentro. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.